Muy buenas noches para todos. Tenemos la oportunidad de tener esta actividad del eje uno en este estudio de caso. Mi nombre es José Jefferson Nopsa, estudiante de décimo semestre de psicología en el área andina. Actualmente estamos haciendo nuestras prácticas profesionales en una institución educativa. Y bueno, vamos a analizar este estudio de caso y espero que podamos aprender juntos y construir este conocimiento. Vamos a analizar esta noche algunos antecedentes de este caso y vamos a llamar Carlos a este caso ficticio, donde él tiene 43 años de edad, es de género masculino, es contador público, el estado civil es casado, tiene dos hijos de 10 y de 8 años. Estamos mirando que Carlos se presenta en varias oportunidades al médico y el médico lo remite de medicina general hacia psicología porque ha presentado muchos dolores musculares, fatiga persistente y tiene problemas para conciliar el sueño. En esa entrevista inicial que viene a través de esa escucha activa, podemos encontrar que él se muestra muy cordial, visiblemente cansado, mantiene una mirada baja, no sostiene la mirada en momentos, habla con un tono que es muy bajo, pausado, dice que no sabe exactamente qué le pasa, pero que siente que ya no puede más y lo hace a través de una expresión meneando la cabeza. Entonces, podemos encontrar varias áreas de ajuste como el contexto socioeconómico, que vemos antecedentes personales, ese contexto familiar y cultural para analizar todas esas áreas y poder llegar a hacer un diagnóstico asertivo y apropiado frente al caso de Carlos. Ese nivel socioeconómico es medio. Él es responsable del sostenimiento de su familia y del apoyo económico además de sus padres. Entonces vemos ya otros factores que pueden darnos algunas luces frente a ese cansancio y esa sobrecarga. Presenta deudas acumuladas que generan preocupaciones bastante fuertes en este consultante. Tiene un contexto familiar y cultural porque creció en una familia con un padre supremamente exigente, poco expresivo emocionalmente, es una madre que es ansiosa y sobreprotectora, aprendió patrones de perfeccionismo y autoexigencia desde la infancia. Y en esos antecedentes personales también encontramos una historia de preocupación excesiva desde la obsesión, desde ese crecimiento del desarrollo del ciclo vital en la adolescencia, dificultades para expresar emociones, una tendencia al perfeccionismo y miedo al fracaso. Vemos un panorama de estos antecedentes de este caso. En este motivo de la consulta podemos ver una carga acumulada que viene a través del tiempo, donde ya el cuerpo ha somatizado con frecuentes dolores musculares, una fatiga persistente, problemas del sueño, sensación de presión en el pecho, episodios de ansiedad intensa, aunque pues lógicamente se le hacen algunos exámenes médicos y no indican ninguna enfermedad. Por tal motivo, el médico hace esta remisión hacia psicología porque no encuentra ninguna evidencia orgánica en su cuerpo, evidencias de que tenga algún tipo de enfermedad. Carlos mantiene preocupaciones excesivas por su salud y temor de padecer alguna enfermedad grave. Refiere y se describe como alguien que está desconectado de la vida, sin energía, sin disfrute en actividades que antes le generaban satisfacción y le daban placer. Una sensación constante de agotamiento físico y mental. Vamos a hacer una descripción entonces detallada de esos síntomas y esa problemática actual. Como ya lo veníamos mencionando en el área conductual, podemos ver un aislamiento social, podemos ver una disminución del rendimiento laboral, podemos ver esa evitación de actividades sociales,
esa disminución de interacción con sus hijos y, como lo habíamos mencionado, esa repetitiva obsesión por las deudas y las cuentas en el estado financiero. Y en el área fisiológica, esa fatiga constante, los problemas del insomnio, del sueño, se despierta frecuentemente en las noches, no tiene un sueño reparador o esa tensión muscular, las palpitaciones, la sudoración, la falta de aire en algunos momentos, esa ansiedad y esos cambios repentinos en ese apetito. ¿A qué ha conducido todos estos síntomas conductuales, fisiológicos? Lógicamente hay algo que es específico y que podemos evaluar y analizar, y es esa crisis de ansiedad con una sensación de muerte inminente. Esas preocupaciones excesivas por esas enfermedades y esos episodios de pánico que se presentan cada vez más frecuentes en su vida cotidiana. Y eso son síntomas de alerta frente a la salud mental de Carlos. En ese contexto de evaluación, haciéndole algunas preguntas básicas a Carlos, podemos encontrar que en el trabajo donde se desempeña como contador, ha empezado a cometer muchos errores que antes no hacía, generando una frustración. Le cuesta concentrarse, le cuesta hacer tareas sencillas y se distrae con mucha facilidad. Dice que a veces lee el mismo correo varias veces sin entender bien las cosas. Y precisamente podemos hacer una evaluación de ese contexto, donde vemos un tipo de servicio en esta psicología clínica, donde hay una remisión médica previa, una evaluación en un contexto de salud mental, donde el paciente con sintomatología emocional y en su salud tiene una profunda necesidad. Y esa necesidad se da a través de un buen diagnóstico y se hace una valoración y una evaluación integral a nivel emocional y a nivel conductual, viendo todas las áreas de ajuste de este consultante. ¿En qué podemos llegar a hacer un análisis del caso? El caso evidencia sintomatología compatible con depresiva, ansiedad generalizada, un episodio de pánico que se ha hecho cada vez más frecuente, preocupaciones excesivas, esa rumiación en los pensamientos por su salud, por las deudas, unos factores de vulnerabilidad asociados precisamente a esa historia familiar y a ese perfeccionismo que tiene en sus antecedentes. ¿Qué factores influyen en esta problemática? Alta autoexigencia, estrés económico, una sobrecarga laboral y familiar, una historia de aprendizaje de ansiedad, falta de estrategias de regulación emocional y lógicamente el cuadro afecta significativamente su funcionamiento como familia, trabajo y salud. Por este motivo podemos hacer una selección de estrategias de frente a esa valoración, a esa evaluación psicológica y podemos definirla en varias áreas. Primero, hacer esa entrevista clínica que es estructurada. Podemos hacer esa observación clínica, esa aplicación de pruebas psicométricas, el registro conductual emocional y, lógicamente, podemos llegar a hacer una valoración y una evaluación para dar unas acciones terapéuticas de prevención frente a la ideación suicida de Carlos. ¿Cómo justificamos estas estrategias? Y podemos entender que nos permiten traer una valoración integral del estado emocional y cognitivo de Carlos. Hacer una diferenciación entre las causas médicas y psicológicas, hacer una identificación correcta de factores de riesgo, un diseño de un plan de intervención adecuado, una medición objetiva de los síntomas para buscar la salud mental y el bienestar de nuestro consultante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Precisamente esta reflexión crítica y esas consideraciones que son éticas dentro de nuestra profesión, que es tan importante porque estamos trabajando con vidas, con personas, donde este proceso de evaluación psicológica del caso en el Carlos pueden presentarse diversos desafíos para nuestra profesión, como la
posible resistencia del paciente a aceptar el origen psicológico de sus síntomas, debido a sus preocupaciones de persistentes, debido a padecer una enfermedad física, la presencia de alta ansiedad durante la evaluación y el riesgo asociado con sus pensamientos pasivos de muerte. Además de eso, podemos encontrar que esta situación es fundamental considerar esos principios éticos como el consentimiento informado, la confidencialidad, el respeto por la dignidad del consultante y la evaluación continua del riesgo suicida. ¿Qué hay que garantizar dentro de estas consideraciones? Siempre el bienestar integral, siempre poder manifestar el acompañamiento a través de unas redes de apoyo, a través de esas líneas de atención en emergencias, a través de que él tenga acciones de autorregulación emocional desde ese manejo profesional. Se requiere establecer un vínculo terapéutico basado en la escucha empática, la validación emocional y el acompañamiento que debe ser continuo, así como la posible intervención interdisciplinaria y esas remisiones a otros profesionales de la salud mental en caso necesario para asegurar una atención que sea integral. ¿Qué conclusiones podemos sacar frente a este caso de Carlos? Que el caso de Carlos evidencia la importancia de una evaluación psicológica integral ante estos síntomas físicos persistentes sin causa médica clara. Un sentido de la identificación temprana de estos síntomas emocionales, cognitivos, que nos va a permitir intervenir oportunamente, mejorar la calidad de vida del paciente y prevenir complicaciones en su funcionamiento personal, familiar y laboral.